Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Pues tiene que estar encantado Vladimir Putin, tiene que estar muy muy contento porque si no han reparado en ello, igual sí lo han hecho, pero si no han reparado en ello, ¿qué aranceles le impone Estados Unidos a Rusia? ¿Qué represalias toma el presidente norteamericano con Vladimir Putin en materia comercial? Bueno, pues la respuesta es que de ayer a hoy ninguna. En la lista de los 110 países agraciados con la pedrea no aparece nuestro querido amigo Vladimir. En Washington explican que ya son suficientemente altos los aranceles que tienen con Rusia y que tienen muchísimas sanciones económicas en aquel país y que por tanto pues no hace falta subirlos. Qué interesante esto, ¿verdad? Resulta que todas las potencias mundiales, menos Rusia, han sido agraciadas con los aranceles. Claro que tampoco están otras dictaduras comunistas, que en lo único que son potencias es en pobreza y en opresión. Por ejemplo, Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia. Bielorrusia está ahí Lukashenko, que es el títere de Putin, y tampoco conviene soliviantarle. Los dictadores pueden dormir tranquilos, por tanto. Al contrario que otros que habrán dormido fatal, por ejemplo, los pingüinos de las islas Heard y McDonald, que se habrán sorprendido al haber constatado esta mañana, mientras desayunaban y leían la prensa, que también van a pagar aranceles. Bueno, en este caso, en el caso concreto de estas remotas islas que están ahí perdidas en medio del Océano Índico y encima de la Antártida, es llamativo este caso porque son un territorio volcánico y que está deshabitado y que tiene un extraño intercambio comercial, sí, es cierto, con los Estados Unidos. Un intercambio de maquinaria eléctrica por algo más de 1 millón de euros. Bueno, pues hasta aquí sí que van a llegar los aranceles, que desde luego no van a llegar a La Habana, Pyongyang, Minsk o Moscú. Bueno, lo que es un arcano, lo que nadie sabe, lo que nadie ha podido explicar a esta hora y lo que se está preguntando mucha gente es ¿de dónde han salido, pero de manera concreta, las cifras que presentaba ayer Donald Trump, cómo se han calculado y con qué metodología se ha hecho? Hay pocas respuestas. Después de haber indagado un rato, o bastante, los medios de comunicación estadounidenses, por ejemplo el Washington Post, el New York Times, a estos medios les parece porque tampoco se lo ha confirmado la Casa Blanca, les parece que el resultado de los aranceles del cálculo, es el cociente, el resultado de dividir el déficit comercial que Estados Unidos tiene con las naciones que han sido agraciadas entre las exportaciones que ese país envía a los Estados Unidos. ¿Es una manera de calcularlo? Sí. ¿Es novedosa? Desde luego que lo es. ¿Es disparatada? También lo es. Durante décadas nuestro país ha sido estafado por naciones cercanas y lejanas, por los automóviles y agricultores. Tenemos a muchos de ellos aquí con nosotros hoy. Dice el presidente de los Estados Unidos, decía anoche Donald Trump, que les han estafado. Bueno, vienen tiempos duros, ¿eh? Lo anticipaba la pasada madrugada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los aranceles perjudicarán a los consumidores de todo el mundo. Se sentirá de inmediato. Millones de ciudadanos enfrentarán facturas de supermercado más altas. Los medicamentos costarán más y también el transporte. La inflación aumentará y esto perjudicará a los ciudadanos más vulnerables. Bueno, el panorama, tal y como lo pinta Ursula von der Leyen, es muy crudo, ¿eh? Muy crudo. España se está jugando en lo que a nosotros concierne aquí casi 40.000 millones de euros en ventas, que no es cosa de poco. Los sectores más afectados, la agricultura y la ganadería, además del sector farmacéutico, que tiene una enorme exposición al mercado estadounidense, y también la industria de componentes de la automoción. Estos son los sectores que ya decimos van a sufrir más el golpe. Y para esto, el gobierno de España ha empezado ya a responder. Bueno, lo hizo por la tarde, lo que pasa es que esta reunión que tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa del presidente del gobierno Pedro Sánchez con los agentes sociales y los empresarios y los sindicatos y tal, pues tampoco, 4 horas antes de reunirse con el presidente, una reunión 4 horas antes de la comparecencia de Donald Trump tampoco tenía mucho sentido, pero bueno, han empezado a responder esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Comparecencia del presidente del gobierno a eso de las 12. Y esencialmente es un discurso bastante parecido al de la pandemia. Es una crisis, es verdad, pero es una oportunidad. ¿Para qué? Pues para España, por supuesto, y para Pedro Sánchez también. Y es una oportunidad también para el autobombo. Claro, no sería Pedro Sánchez si no hubiera caído otra vez más en esta mala costumbre del autoelogio. Y por eso, en esta comparecencia que ha ofrecido, ya decimos, en el Palacio de la Moncloa, que ha durado unos 23-24 minutos o algo más, se ha subido el presidente al atril, al pedestal directamente para aplaudirse a sí mismo. Y por eso ha querido hacer un apunte personal. Porque a lo largo de estos 7 años al frente del Gobierno,
he tenido que enfrentarme a decisiones muy difíciles, ante crisis absolutamente inimaginables para todos y cada uno de los españoles y españolas que estén siguiendo esta comparecencia. La pandemia de la COVID-19, la invasión de Putin a Ucrania y sus efectos sobre los precios, las emergencias climáticas, ahora una guerra comercial, y siempre las he afrontado con la misma actitud. Primero, con espíritu de equipo. Y por eso quiero dar las gracias al extraordinario Consejo de Ministros y Ministras con el que comparto el honor de presidir el Gobierno de España. Pues nada, todo el mundo en pie y gracias por todo, presidente, desde luego. Nunca nadie había afrontado una presidencia tan complicada como Pedro Sánchez. Nunca nadie, ningún líder, se había enfrentado a una guerra. Y a Felipe González, pues tuvo la de Irak. Aznar, pues, lo mismo. Otros problemas que tuvieron, ningún presidente se había enfrentado a ningún reto. Zapatero, por ejemplo, pues nada, no tuvo que acometer los mayores recortes de la historia de la democracia. No tuvo que recortar una barbaridad en el año 2010. Rajoy, no, retos que tuvo por delante, nada, cosa de poco, evitar el rescate de España. Pero Pedro Sánchez el que más, por supuesto. En fin, vamos al turrón. ¿Cuáles son las medidas que ha anunciado el presidente del gobierno? Pues miren, de momento y para responder a Donald Trump, ninguna. Y dirá usted, pero no, es que la explicación es sencilla, porque del mismo modo que con el rearme, Pedro Sánchez está a expensas de lo que le digan desde Europa, que para eso formamos parte del Club de los 27. Pero ya decimos que al presidente del gobierno le sucede exactamente lo mismo que cuando a Zapatero le ordenaron recortar y recortó, lo mismo que a Rajoy cuando le ordenaron austeridad y obedeció y fue muy austero, lo mismo que para salir de la crisis de la pandemia, que la receta fue la contraria, porque Europa mandó a Pedro Sánchez reaccionar de otra forma y Pedro Sánchez reaccionó como le ordenaron desde Europa. Y para responder a Donald Trump, en este caso que nos ocupa, la guerra arancelaria, pues el Sánchez puede opinar, solamente faltaría, claro que por supuesto que sí, pero en esto es un mero comentarista. Y es normal, es lógico. Aquí tampoco tiene capacidad de decisión Sánchez, obedece, que de esto sabe bastante, porque bien que lo hace cuando ordena, por ejemplo, Puigdemont, ¿verdad? De modo que la respuesta a Trump, de momento, no. Esto ya nos lo dirá o comunicará Ursula von der Leyen. Evidentemente corresponde a la presidenta de la Comisión, a la presidenta von der Leyen, dar a conocer los detalles de esa respuesta, algo que hará cuando llegue el momento. ¿Y qué ha anunciado Pedro Sánchez? Bueno, pues un plan. Un plan, además de la creación de una comisión interministerial, esto es un clásico, y la movilización de una enorme suma de dinero. ¿Cuánto? Exactamente, 14.000 millones de euros destinados a ayudar a los sectores directamente afectados. Este plan va a movilizar un total de 14.100 millones de euros. 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones de euros son de nueva financiación y otros 6.700 millones de euros se van a emplear de instrumentos ya existentes para impulsar distintas medidas. Bueno, es interesante el desglose. 14.000 millones de euros, la mitad, 6.700, fondos que ya se están utilizando y que lo que se va a hacer es reorientarlos. Esos ya estaban. Y la otra mitad, créditos ICO, que presumiblemente habrá que devolver. Entendemos. En todo caso, si como dice von der Leyen los efectos son inmediatos, habrá que reclamarle, entendemos, ¿no?, al gobierno de España velocidad para que lleguen lo antes posible. No sea que suceda lo de siempre. Por ejemplo, con los fondos europeos, con los fondos de la pandemia, cuya ejecución transcurre al mismo ritmo que las obras de la Sagrada Familia. Hoy hemos sabido que de los 80.000 millones que se concedieron a España se han adjudicado un 61%. Es decir, que 4 años después de la pandemia, 5 años después de la pandemia, de que empezase, aún hay 30.000 millones de euros que aún todavía no se han ejecutado. Así que, bueno, ya veremos qué pasa con estos 14.000 y si son capaces en el gobierno de eliminar el laberinto burocrático español para que lleguen a los sectores afectados que lo van a necesitar lo antes posible. Y un clásico de nuestro presidente también, que sean otros los que paguen la fiesta. Del mismo modo que la semana pasada andaba pidiendo, insistiendo en la creación de un fondo europeo para poder comprar armas, Pedro Sánchez pide ahora la creación de otro fondo para combatir aranceles, que paguen otros, que venido, según dice Pedro Sánchez, de la economía más próspera del planeta, pues esto de pedir ayuda para todo resulta así como un poco contradictorio, ¿no? Se tiene que crear un fondo de ayuda a los sectores afectados y que tiene que ser financiado por la recaudación de los aranceles comunitarios. Bueno, pues esta es la idea. El lema del Palacio de la Moncloa, por cierto, interesante, el que figuraba detrás de Pedro Sánchez era compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Compra lo tuyo. Que en un día como hoy puede y debe entenderse como no compres productos de los Estados Unidos, que mira lo que se está haciendo Donald Trump. Fastídiate, Donald, que te vamos a hacer la puñeta no comprándote lo tuyo. Que esto lo promueva el gobierno de España. Y luego que si el boicot a los productos catalanes en el momento... Fue horroroso esto, ¿eh? Y por concluir, 2 cosas más.
Es verdad que los aranceles de Trump van a ser muy perjudiciales, pero no estaría mal que los eurócratas que anidan en Bruselas se pregunten si las políticas que han llevado a cabo y que nos han obligado a asumir con embudo en los últimos años, las económicas y las verdes, han contribuido a mejorar nuestras vidas o por el contrario nos las han complicado. Y conviene no caer en esto que ya están cayendo algunos también, lo escucharemos en el desarrollo de este informativo. Porque una cosa es Trump y otra cosa es Estados Unidos. Que Estados Unidos no es Donald Trump, ni Trump es Estados Unidos. Insistamos, ya que somos europeos, que ese país al que algunos andan despreciando hoy nos salvó a los europeos 2 veces de nosotros mismos. Concretamente en la última guerra mundial poniendo 500.000 de muertos entre soldados caídos en el frente y desaparecidos. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.